Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Pokémon. Aura Guardian Chapter 47, CH 47. Dangerous Situation capítulo 47. Situación peligrosa. Sin editar, con Growlithe ahora al cuidado de Ares y su grupo de Pokémon, la situación se había vuelto un poco complicada. El cazador furtivo de Pokémon que había estado usando Growlithe para algo todavía estaba en el área. Ahora que Growlithe había escapado de donde se encontraba anteriormente, el cazador furtivo seguramente debía estar siguiendo el rastro que Growlithe había dejado para llegar aquí. Como Growlithe no estaba al tanto de no dejar ningún rastro, el camino debería estar bastante despejado. Lucario, ajúteme. Colocando sus manos, con las palmas hacia abajo, en el suelo, Lucario pronto se unió a su costado, haciendo exactamente lo mismo. Al enviar ondas de aura, su entorno se hizo claro, hasta una docena de millas con él en el centro. Desde su posición actual pudo ver el lugar donde Growlithe había estado cautivo, con las cadenas todavía tendidas allí y los alrededores parcialmente destruidos. También se encontraron rastros de múltiples presencias, huellas de pasos que se alejaban un poco más de él. En el borde de su campo de detección, vio al cazador furtivo, a su lado había un Nidoking, un Golem y un Crobat. El último Pokémon fue un poco sorprendente, ya que la oficial Jenny solo había hablado de los dos primeros Pokémon. Al ver al cazador furtivo acercarse a su ubicación actual, el Crobat volando desde arriba mientras miraba a su alrededor, Ares dejó que Lucario continuara la exploración mientras comenzaba a establecer un plan para que él y sus Pokémon contrarrestaran el ataque del cazador furtivo. Al ver que sabía de qué dirección venía el cazador furtivo, pudo tender una emboscada. Pidgeot vigilaría desde el cielo, posiblemente incluso eliminaría al Crobat si tuviera la oportunidad. Lucario se enfrentaría al Golem, mientras que Umbreon detendría al Nidoking mientras esperaba refuerzos. Si bien podía recibir muchos golpes, su poder de ataque le faltaba un poco. Clefairy apoyaría a Umbreon, realizando ataques defensivos y utilizando movimientos de estado. Mientras tanto, Ares se enfrentaría al cazador furtivo con los Pokémon que le quedaban. Growlithe permanecería en su compañía, junto con Beldum, ya que ambos no eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse al cazador furtivo y sus Pokémon. Vamos a movernos. Pidgeot tomó tan pronto como lo dijo, volando sobre los árboles mientras comenzaba a buscar al Crobat. ¿De qué manera Lucario? Quería llegar al lugar donde el cazador furtivo había estado guardando Growlithe para encontrar algunas pistas. Si supiera a qué apunta el cazador furtivo, podría encontrar una manera de afrontar la situación más fácilmente. Lucario sabía lo que Ares tenía en mente y abrió el camino, moviéndose hábilmente por el espeso bosque. Necesitamos avanzar más rápido, Lucario. Encuentra la ruta más corta. Murmuró Ares, corriendo muy cerca de Lucario. Sus otros Pokémon estaban actualmente en sus Pokéballs, listos para salir al menor indicio de peligro. Lucario asintió, aumentando su velocidad un poco más, usando los árboles a su alrededor para empujarse hacia adelante. Corrieron durante aproximadamente una hora y finalmente llegaron al lugar donde se había celebrado Growlithe. Ares se secó el sudor de la cara y buscó pistas por la zona. Los restos de la cadena todavía estaban allí, tal como había visto a través de su aura. Aquí y allá había marcas de quemaduras que demostraban que Growlithe también había intentado liberarse. Aparte de los signos de la lucha de Growlithe, otra cosa le llamó la atención, probablemente una de las razones por las que Growlithe se quedó atrás en este lugar. Marcas abrasadoras que eran lo suficientemente calientes como para derretir incluso las rocas que los rodeaban, escamas doradas amarillentas esparcidas por todas partes, así como un olor acre que insinuaba que esta área era el hábitat de un Pokémon territorial. Ares finalmente tuvo una pista sobre qué tipo de Pokémon el cazador furtivo había estado tratando de conseguir. Sería malo que la dejara por más tiempo. Los Pokémon territoriales fueron muy agresivos con los intrusos. Las posibilidades de que saliera ileso serían escasas si lo encontrara. Distanciándose del pozo profundo, Ares llegó justo a tiempo, ya que el cazador furtivo también había regresado. A su lado estaban el Golem y Nidoking, estando ausente el Crobat. Golem, usa este Alrock. Nidoking, usa picos tóxicos. El cazador furtivo dirigió a sus Pokémon, dejándolos colocar trampas dentro de la guarida de los Pokémon que estaba cazando. Desafortunadamente no conseguimos el cebo, pero esto servirá. ¿Dónde está mi maldito Crobat?
El cazador furtivo miró a su alrededor agitado, refunfuñando mientras buscaba en el cielo rastros de su Pokémon. Sin embargo, lo que vio no fue su Pokémon. SHT. Ya está aquí. Ascunde. El cazador furtivo se escondió rápidamente entre los arbustos, a poca distancia de donde estaban Ares y su Lucario. El viento arrastró con fuerza sobre los árboles, inclinando el bosque hacia adelante mientras una silueta enorme descendía del cielo. Su marco naranja se sumergió hacia su guarida, la membrana azul de sus alas se tensó con cada latido de sus alas. La cola ardiente se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, parpadeando un poco mientras se balanceaba con el viento. En su pecho de color crema, una larga cicatriz de aspecto desagradable corría desde el hombro hasta la cadera, una vieja herida de batalla que había recibido de una batalla anterior. Frente a Ares y el cazador furtivo había un Charizard bastante grande e intimidante. El Charizard miró a su alrededor, sintiendo que algo andaba mal. Miró a su alrededor, viendo más de unas pocas cosas que estaban allí y que no estaban antes. Las cadenas de metal, marcas de quemaduras más pequeñas, así como rocas flotantes y púas moradas. Irritado, Charizard voló su guarida con un soplo de calor abrasador, y las llamas convirtieron todo en magma líquido. Sin todos los rastros extraños, Charizard aterrizó en su guarida y sus pies se hundieron ligeramente en la rocalla fundida. El cazador furtivo murmuró maldiciones en voz baja, renunciando a cualquier apariencia de esconderse y ordenó a su golem y Nidoking atacar. Golem rodó hacia adelante, corriendo directamente hacia Charizard, mientras Nidoking disparaba picaduras de veneno hacia Charizard. Charizard simplemente se burló, su cola iluminándose en un color verde y las escamas apuntando un poco hacia afuera. Charizard golpeó al Poison Sting con una Dragon Tail, agarrando al golem rodante ni siquiera un segundo después, deteniendo al gran gigante de piedra. No esperes a que ataque, usa Poison Tail Nidoking. Antes de que Charizard pudiera golpear con el golem, Nidoking corría hacia adelante, golpeando con un Poison Tail hacia la cabeza de Charizard. Charizard apartó su cuerpo, evadiendo el ataque, pero también perdiendo la oportunidad de atacar al golem. Borde de piedra, rápido. El cazador furtivo se puso frenético y ordenó su Pokémon en un intento desesperado. Las ideas sobre dónde podría haber ido su tercer Pokémon ya se han olvidado hace mucho tiempo. Desde arriba, Ares pudo ver su Pidgeot mirando hacia abajo, la batalla de abajo se volvió más feroz cuando Stone Edge golpeó al Charizard. Ares, que no permitía que alguien que lo molestaba tuviera mejor mano, esperó el momento más oportuno, el momento en el que tanto el cazador furtivo como el Charizard estaban demasiado maltratados para resistirse. Mientras continuaba la batalla, el Charizard eliminó a los Nidoking y solo tuvo que lidiar con el golem. Mientras tanto, el Charizard también había recibido algunos golpes. Se había lesionado el ala, lo que le imposibilitaba volar en ese momento. Sin embargo, esto no disuadió al Charizard de enfrentarse al golem, que tampoco estaba tan bien. Tenía varias grietas en el cuerpo, evidencia de lo duro que Charizard contraatacó. Ahora ambos estaban en una pareja rancia. A un lado, el cazador furtivo estaba preparado, con una pesada red de acero ya preparada. Solo necesitaba esperar a que el Charizard colapsara por sus heridas. Lo que siguió fue el último esfuerzo del golem, ya que usó Rock Tomb para atrapar a Charizard adentro, con un Rock Slide ejecutado desde arriba. Charizard intentó escapar, usando Dragon Claw y Dragon Tail para excavar en la tumba de Roach. Mientras el cazador furtivo se reía alegremente, contento de que sus esfuerzos no fueran en vano, Ares se reveló al cazador furtivo inconsciente. Sin que el cazador furtivo tuviera tiempo de reaccionar, Pikachu le dio un zap muy cargado con un Thunderbolt, mientras Lucario bombardeaba el golem con Aura Spears. Una vez eliminados ambos, la red de acero que el cazador furtivo había preparado para el Charizard resultó útil. Una vez que el cazador furtivo y sus Pokémon se encargaron, llegó el momento de ver cómo le estaba yendo al Charizard. Todavía estaba enterrado debajo de múltiples rocas, sin poder salir. Ares podía oírlo gruñir y rugir de frustración, aunque sonaba bastante débil en comparación con su enérgica batalla de antes. Llamando a sus Pokémon, que no tuvieron la oportunidad de brillar en absoluto, todos comenzaron a desenterrar al Charizard. Fue bastante cómico ver a Pikachu y Clefairy moviendo pequeñas rocas a un lado, pero todo el pequeño esfuerzo contó. Con el Charizard ahora liberado de debajo de los escombros, fue arrojado al suelo, cubierto de heridas. Dejó escapar un resoplido cansado, mirando a Ares cuáles eran sus intenciones ahora. Con la amenaza fuera del camino, Ares no vio ningún problema en atrapar al Charizard frente a él.
Si bien ya estaba completamente evolucionado y era salvaje, era joven y fuerte. Tuvo tiempo de vincularse con él más tarde si fuera necesario, pero era mejor que dejarlo quedarse aquí y ser el objetivo de otros cazadores furtivos. Ni siquiera menciones el hecho de que era un peligro para el ecosistema y los Pokémon que vivían aquí. Sacando una bola ultra, Ares se la mostró a Charizard, quien simplemente resopló molesto. Bueno, supongo que también es un placer conocerte. Ares se rió entre dientes mientras golpeaba suavemente la Ultra Ball contra la garra de Charizard. La bola rodó unas cuantas veces antes de indicar el sonido de captura. Una vez hecho esto, la única pregunta sigue siendo ¿qué hacer contigo ahora? Murmuró Ares, mientras miraba al Growlithe a su lado, quien no se movió ni un centímetro después de que terminó toda la debacle. Capítulo 48. Vinculación con Growlithe y Beldum, sin editar, con el Charizard capturado de forma segura, el cazador furtivo y sus Pokémon capturados y la caja fuerte Growlithe, Ares esperó a los agentes de policía que la oficial Genny había mencionado. Deberían estar cerca. Desafortunadamente, los oficiales todavía iban al lugar donde había estado Ares anteriormente, perdiendo su ubicación actual por unos pocos kilómetros. No estaban extendiendo su búsqueda, pero hasta que encontraron a Ares, tenían mucho trabajo que hacer. ¿Qué estaba pasando por tu mente que posiblemente podría hacerte pensar en perseguir al cazador furtivo? Eres entrenador, no policía. Imagínese el peligro en el que podría haberse metido. Actualmente, Ares estaba sentado a un lado, recibiendo una conferencia de la oficial Genny, quien no estaba feliz de ver el estado de las cosas. ¿Cómo es que todos los nuevos entrenadores son tan imprudentes? La oficial Genny se lamentó, suspirando por lo absurdo de la situación. Afortunadamente, el cazador furtivo había sido capturado y Growlithe estaba a salvo. No hubo víctimas en absoluto. Lo que quedaba de toda esta situación era que encontraran el vehículo que utilizaba el cazador furtivo, así como su base de operaciones. Ares miró fijamente a todos los oficiales que se movían, preguntándose qué iba a pasar ahora. Hasta ahora solo había recibido algunas palabras duras, ninguna multa ni nada en absoluto. Todos los agentes estaban haciendo su trabajo, dejándolo pensar. En todo caso, sería bueno que la policía pudiera llevarlo a Saffron City. Necesitaba visitar el centro Pokémon para registrarse en Charizard, Beldum y Growlithe. Si bien los dos tipos de fuego fueron bastante golpeados, nada demasiado grave para ser honesto, Beldum todavía se estaba recuperando y necesitaba algún control ocasional para ver si se estaba recuperando adecuadamente. Cuando expresó sus pensamientos hacia la oficial Genny, a ella no le importó llevarlo, ya que aún necesitaba dar su declaración sobre el caso. Así que ahora, después de mucho trabajo, esperando y hablando más tarde, Ares y Lucario estaban sentados en el auto con otros oficiales. En el asiento de al lado estaban Growlithe y Beldum, que se habían acostumbrado relativamente el uno al otro. Growlithe ladraba y jugaba con Beldum, quien parecía hacer todo lo posible para evitar a Growlithe con todo su corazón. Casi parecía que a Beldum no le gustaba Growlithe. Pero no hay manera, ¿verdad? Bueno, fue así, Beldum realmente estaba tratando de alejarse de Growlithe, ya que no le gustaba el apego. Además, era el que más aborrecía los Pokémon tipo fuego. Realmente no importaba si eran amables o no, podía sentir el calor irradiar de ellos. Realmente fue demasiado para él acercarse a Growlithe. Sin embargo, a Growlithe no parecía importarle en absoluto sus sentimientos, ya que seguía pegándose a él como chicle. Growlithe no lo dejó solo por un segundo. Si tuviera que nombrar a una persona o a un Pokémon que le gustara más a Growlithe, sería su nuevo entrenador. Que encerraran a ese cazador furtivo parecía hacer que Growlithe lo admirara mucho. Ahora Growlithe continuó pegándose a él y a Ares sin un segundo de descanso. Beldum flotaba un poco infeliz entre Ares y Growlithe, y decidió sacrificarse a sí mismo en lugar de a su entrenador, ya que su entrenador era solo un humano. Si Growlithe se emocionara demasiado, quién sabe cuánto daño podría causarle a su nuevo entrenador. Así que el viaje hacia la ciudad de Saffron fue pacífico, con el ocasional estallido de energía del Pokémon vinculante. En la comisaría, Ares dio su declaración en todo momento. No tenía mucho que decir al respecto, ya que lo único que hizo fue noquear al cazador furtivo y capturar al Charizard. Ambos habían luchado contra el otro, dejándose exhaustos y convirtiéndolos en un blanco fácil para que Ares los derribara. La oficial Genny tomó su declaración palabra por palabra y la puso en grabación y en papel. Ahora que todo el papeleo estaba terminado, al menos por ahora, era hora de llegar a otro lado de la historia. Le agradecemos por rescatar a Growlithe. Mi sobrina también estaría feliz si todavía estuviera con nosotros.
La oficial Jenny hizo una profunda reverencia, secándose algunas lágrimas silenciosas. La pérdida aún era reciente, dejando una nueva herida en todos los corazones de Jenny. Ahora tenían que continuar sin un querido familiar. Ven ahora, Growlithe. Es hora de volver atrás. La oficial Jenny hizo una seña a Growlithe, quien se mostró reacia pero aún así lo siguió. Parecía un poco triste por las figuras distanciadas de Ares y su Pokémon, pero finalmente se fue con la oficial Jenny. Después de todo, Growlithe todavía tenía que proteger a su familia de entrenadores. Sin su entrenador, era necesario volverse más fuerte para proteger a los cachorros. Con renovado vigor, Growlithe siguió a la oficial Jenny. Es bueno ver que todo está animado. ¿Qué dices que vamos a mirar por Saffron City después de visitar el Pokémon Center? Realmente no hemos visto mucho aquí todavía. Dijo Ares mientras devolvía a Beldum a su Pokéball, dejando solo a Lucario y Umbreon para moverse con él. Había pasado un tiempo desde que Umbreon siguió adelante, por lo que Umbreon estaba bastante emocionado, su cola se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con cada paso que daban. Saffron City, la ciudad más grande y concurrida de la región de Kanto. Además de albergar uno de los gimnasios más fuertes de la región de Kanto, también albergaba las cabeceras de Silph. El tren magnético y un conocido dojo especializado en Pokémon de lucha. La ciudad en sí era una enorme metrópolis que mostraba su vigor durante el día y la noche. Mientras Ares caminaba por esta misma ciudad, después de haber visitado el centro Pokémon para dejar Charizard y Beldum, decidió visitar los lugares más populares, como Silph. No fue por ninguna razón específica, ya que solo tenía un poco de curiosidad sobre cómo se veía Silph desde adentro. Su sede era enorme y contaba con varios pisos, cada uno diseñado para diferentes artículos. Como eran el principal proveedor de artículos y equipos para entrenadores, era imprescindible ir al lugar si uno visitaba Saffron City. Eran la corriente principal para todos los entrenadores de Johto y Kanto. Al entrar, Ares fue recibido con la vista de cientos de entrenadores caminando. Como solo había unos pocos pisos disponibles para la entrada de los entrenadores y el público, era bastante popular visitar los lugares a los que podían ingresar, como el área de exhibición, donde se exhibían artículos recientemente desarrollados para atraer al posible futuro comprador. Los artículos expuestos se publicarán un mes después en el distrito comercial. Los elementos que se exhibían actualmente eran las bolas de buceo recientemente desarrolladas. Eran Pokéballs especiales desarrollados para atrapar Pokémon que prosperaban bajo el agua. Ares, que ya esperaba con ansias los desarrollos futuros en los que podrían ir los Pokéballs, hizo una parada rápida en el centro comercial Silph, comprando algunas docenas de los Luxury, Dusky Kickball ya lanzados. Ares pasó el resto del día comprando y terminó con una parada en el Pokémon Center. Como ya les había dado a Charizard y Beldum que cuidaran a Joy antes, deberían terminar por ahora. Después de llegar al centro de Pokémon, recibió sus Pokéballs de la enfermera Joy y les entregó los Pokéballs restantes para un simple control de salud. Con solo Beldum y Charizard a mano, Ares esperó pacientemente a que su Pokémon pasara por las manos de la enfermera Joy, recuperándolos poco después. Caminando hacia una de las instalaciones de entrenamiento del centro de Pokémon, un patio trasero bastante sencillo para relajar a los entrenadores y sus Pokémon, Ares llamó a Charizard. Necesitaba ver cómo le estaba yendo a Charizard, así como su personalidad y sus fortalezas. Si bien era fácil trabajar con los rasgos de su Pokémon actual, tenía el presentimiento de que era todo menos fácil llevarse bien con su compañero recién capturado. Especialmente considerando cómo se conocieron y su método para capturar a Charizard. Al dejar salir a Charizard, se encontró cara a cara con el enojado Pokémon Flame. Sus penetrantes ojos azules miraron furiosos a Ares, sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos rompió el contacto visual, el cuerpo de Charizard estaba tenso y las llamas lamían el costado de su mandíbula mientras estaba listo para lanzar una ola de llamas rugientes. Ares simplemente esperó, sus manos se volvieron ligeramente almejas, mientras se formaba sudor en su espalda y manos. No fue la primera vez que enfrentó la ira de un Pokémon fuerte, pero fue la primera vez que estuvo tan cerca de dicho Pokémon. No tenía intención de dar marcha atrás, sabiendo que si lo hacía, Charizard seguramente lo quemaría con carbón ennegrecido. Necesitaba mantenerse firme, mostrando la poderosa bestia frente a él con la que había que jugar. Si Charizard lo atacara, tendría que obligarlo a someterse, algo que la especie Charizard estaba acostumbrada a hacer entre sí. La especie Charizard solo escuchaba a alguien más fuerte que ellos o a alguien que se había ganado su confianza y respeto.
Como por el momento no tenía tiempo para hacer la segunda opción, tendría que recurrir a la primera. Ganarse la confianza de Charizard sucedería lentamente con el tiempo. Mientras ambos evaluaban la fuerza y las intenciones de los demás, Lucario se hizo a un lado, dispuesto a intervenir si era necesario. Solo porque Ares le había pedido a Lucario que no interfiriera, Lucario se hizo a un lado. Charizard finalmente hizo el primer movimiento, liberando un ardiente aliento de fuego hacia Ares. Tenía dos intenciones. Ver de qué estaba hecho Ares, mientras el otro mataba a Ares si estaba demasiado débil para manejarlo. Imagínese la sorpresa de Charizard cuando Ares bloqueó fácilmente el ataque, el fuego se partió con el toque de un campo de fuerza azul pulsante. Se formó como una burbuja, protegiendo a Ares de todos lados. Ese lapso momentáneo de sorpresa le dio a Ares tiempo para contraatacar, enviando una ráfaga de aura hacia las piernas de Charizard, derribándola fácilmente. Con Charizard abajo, Ares rápidamente lo inmovilizó, con las manos situadas sobre el delgado cuello de Charizard, el aura pulsando entre ellas. Enviar. Ares murmuró, esperando que Charizard respondiera. Charizard permaneció quieto, sus ojos una vez más midieron la intención de Ares. Al no dudarlo, Charizard volvió a caer al suelo. Se había presentado. Si bien la escaramuza había sido breve, había creado un sentido de jerarquía entre ellos, aunque fuera solo por ahora. Una vez eliminado esto, Charizard escuchaba las órdenes de Ares, evitando un problema incipiente. Pokémon. Aura Guardián Chapter 49, CH 49. Day Before the Battle capítulo 49. Día antes de la batalla, sin editar, habiendo contactado al gimnasio temprano en la mañana, se le pidió a Ares que llegara mañana, ya que hoy tenían muchos retadores. Con suficiente tiempo libre, Ares decidió preparar su Pokémon para la batalla que se avecinaba. Como Sabrina era líder de gimnasio de tipo psíquico, su mejor opción era usar un Umbreon en esta batalla. Dicho esto, la posibilidad de que fuera una batalla 1 contra 1 era bastante escasa, ya que últimamente las batallas habían sido de 2 contra 2 o más. Entonces, para prepararse para lo inesperado, decidió luchar también contra Pikachu y Pidgeot. Al ver que a Clefairy no le gustaba luchar tanto como a los demás, era mejor para ella simplemente no participar en este. Sin embargo, la había visto observando otras actividades, como los concursos que se celebraban en la región de Hoenn. Sus ojos brillarían tan pronto como los Pokémon comenzaran sus actuaciones. Entonces, tal vez Clefairy sería más adecuado para competencias que para batallas en el gimnasio. Era algo a lo que tenía que estar atento. De regreso al entrenamiento, Umbreon, Pikachu y Pidgeot estaban ahora frente a él, listos para enfrentar el entrenamiento que les tenía reservado. Como Sabrina se centraba principalmente en los tipos psíquicos, Ares quería que sus Pokémon entrenaran su velocidad y precisión de reacción. Los Pokémon psíquicos eran maestros en controlar sus ataques psíquicos, al igual que en el uso del teletransporte en movimiento. Aquí es donde Mew entró en escena. Como tipo psíquico, Mew sería el oponente perfecto para que su Pokémon se acostumbre a los Pokémon de tipo psíquico. Bueno, entonces Mew, los dejaré a tu cuidado. Mew salió de la bolsa, con una gran sonrisa en su rostro mientras flotaba frente a los 3 Pokémon que serían sus sacos de boxeo para hoy. Por supuesto. Será divertido. Mew gritó, teletransportándose alrededor de los 3 Pokémon. Ahora entonces. También ayudaré con el entrenamiento, para asegurarme de que no se salga de control y animarlos. Ares añadió, múltiples bolas de goma colocadas en una canasta a sus pies, cuyo uso aún se desconoce. No esperes que me detenga, solo espero que Mew lo haga. Con eso había comenzado oficialmente el entrenamiento. Mientras uno de los 3 intentaba golpear a Mew con sus movimientos mientras ella se teletransportaba, los otros 2 recibirían bolas de goma desde todas direcciones. Este entrenamiento los adaptaría a ataques repentinos desde puntos ciegos, además de ajustar sus capacidades de reacción para hacer frente al teletransporte. Los Pokémon de Ares estaban muy contentos de ayudar en el entrenamiento, uniéndose ocasionalmente también para experimentarlo y entrenarse ellos mismos también. Sin embargo, el único que pudo ayudar decentemente fue solo Lucario. Clefairy era demasiado pequeño para lanzar la pelota y en su lugar usaba sus habilidades psíquicas. Beldum no tenía brazos con los que lanzar, su energía psíquica también era bastante baja, lo que fue otro entrenamiento para aumentarla. Ambos se estaban entrenando más que los Pokémon que se unirían al desafío del gimnasio. Al principio, Charizard solo miró de lado, sin molestarse en unirse. Si bien sabía que algunos de los Pokémon del partido de Ares eran fuertes, no se molestó en ayudarlos a mejorar.
Todavía estaba un poco de mal humor porque este entrenador lo atrapó de repente. No tenía ninguna motivación para mezclarse con los demás. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, se interesó un poco en la diversión que estaban teniendo. Incluso el pequeño y distante Beldum se había sumado al entrenamiento, siendo sorprendentemente ágil, esquivando cada disparo que iba en su camino, incluso los que venían desde puntos ciegos. Parecía que había detenido temporalmente su entrenamiento psíquico y decidió unirse a Umbreon, Pikachu y Pidgeot en su entrenamiento para mejorar. No puedes pegarme. Zumbitez. Mientras los demás lanzaban y esquivaban pelotas de goma, Mew también se divertía intimidando a sus objetivos. Mew sonrió mientras aparecía de un lado a otro, siempre logrando esquivar los ataques de Pikachu. Mew incluso lo llevó al punto de hacer una pose extraña cada vez que lo hacía, cabreando a su compañero de entrenamiento. Cada tiempo. En este punto, incluso Charizard tuvo que contener la risa, ya que en algún momento todos los Pokémon comenzaron a unirse contra Mew, tratando de golpearla. Sin éxito. En algún momento el entrenamiento se había vuelto más como un juego de tag. Charizard, que se elevaba lentamente desde su posición, agarró una de las bolas perdidas que tenía cerca, sorprendido por el peso. Estaba claramente lleno de algo pesado en su interior. Seguramente dejaría un hematoma dependiendo de qué tan fuerte fuera arrojado. Apretando el balón un poco más fuerte, Charizard siguió de cerca los movimientos de los demás, viendo a su entrenador reírse a un lado ante las travesuras de su Pokémon. Quizás tendría una oportunidad si lo intentara ahora. Resoplando, algunas llamas brillaron en sus fosas nasales, dejando un pequeño rastro de humo a su paso. Fue un pensamiento tentador. Mirando hacia abajo el balón en su mano, Charizard flexionó un poco su brazo mientras hacía un pequeño movimiento con su muñeca, el balón abandonó rápidamente su mano. La pelota navegó por el aire, volando hacia su objetivo. Charizard esperó con gran expectación, preguntándose si su impulso daría sus frutos. ¡Ey! Eso se está jugando sucio. La pelota se detuvo justo antes de la cabeza de Mew, flotando con un brillo azul pálido rodeándola. Charizard simplemente apartó la cabeza, sin admitir que había intentado golpear al bromista por detrás. Charizard simplemente resopló un poco, centrando su atención en su entrenador, quien había comenzado a reírse de sus travesuras. Ares permaneció en silencio, sin intención de denunciar a Charizard por sus acciones. Parece que el gran gigante también tenía un lado sorprendente y juguetón. Mew estaba a punto de continuar, solo para ser golpeada cuando un rayo pasó justo por sus orejas. Mirando hacia atrás, vio a Pikachu cargando con otro, con la intención de golpear a Mew. Están todos jugando sucios. Mew gritó, atrapando las bolas de goma que volaban hacia ella con psíquico y enviándolas de regreso el doble de rápido. El juego de tag se detuvo abruptamente mientras los Pokémon esquivaban sus vidas. Al final de todo, Ares tuvo que intervenir para aplacar a Mew. Finalmente se calmó y volvió a acurrucarse con el huevo de Pokémon, muy feliz de llenarlo de energía psíquica. Como el pequeño monstruo había regresado a su lugar habitual, el resto del Pokémon yacía en el suelo, mirando al cielo. Basta de descanso, retomemos nuestro entrenamiento. Con todo dicho y hecho, pensemos en una estrategia para luchar contra Sabrina. Sabrina es una psíquica experta que es capaz de converger con su Pokémon mediante telepatía. Como contraataque, sería mejor si hiciéramos contraataques a sus movimientos más conocidos. A su lado, sus Pokémon asintían. Esta sería su primera batalla verdadera contra un Pokémon de tipo psíquico, una batalla en la que no tenían idea de cómo debían luchar. Solo Umbreon estaría a salvo, ya que cada ataque psíquico era inútil contra él. Solo teletransportarse sería un dolor de cabeza. Ares y sus Pokémon estuvieron pensando hasta altas horas de la noche. Cuando llegó la mañana, estaban listos para enfrentarse a Sabrina, la maestra usuaria psíquica. XXXX fin del capítulo y el vídeo bye.